Así es, lo vimos a lo largo de esta semana, licenciado. Las familias acudieron con toda la tranquilidad de que iban a un lugar sano, de que iban a un ambiente sano, a un ambiente alegre y que iban a algo diferente, precisamente porque se conjugan esas dos acciones, que es algo nuevo para el confort, que es algo sobre el progreso y confort, pero también en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de serenidad, pero de mucha alegría sin la necesidad de los excesos. Entonces, de verdad que estuvimos viendo y nos sentíamos emocionados, licenciado, porque ahí los como forenses nos sentimos identificados, por lo menos en la convivencia, pero sobre todo de las cosas amables, de las cosas en donde podemos no estar con los lamentos que desgraciadamente a México le está quejando tanto, ¿no? Donde nos podemos reunir, donde lo podemos disfrutar todos juntos y de verdad muy identificados como familia. Nos sentíamos del pueblo, pero también recibiendo a los amigos de otra parte, a los amigos de otro estado, que tenemos una gran identificación. Sí, además se refiere a la familia, normalmente se puede divertir, necesariamente excesos, pero me interesó mucho ese punto y qué bueno que lo ampliamos porque se conserva la tradición. Así es. Porque es algo que viene desde antes de la independencia, antes de la revolución, ¿no? Siempre el concepto de la feria, pero ahora se amplía con el fenómeno cultural. O sea, la manera creo que debe estar de pie, no por descortesía, porque por otras razones de verdad tenemos que estar con la señora no, porque eso el ingeniero no se nos está sentando. Yo no me voy a estar de pie porque soy capaz para que luce su belleza, su juventud y el hermosísimo destino también de la profesión Miguel Allende. Los jóvenes participan en la feria. Sí, claro. De hecho, eso es como lo bonito, ¿no? Que también es familiar, pero también los jóvenes pueden darse cuenta que hay diferentes maneras de divertirse y que es padre conocer cosas, ¿no? Entra otra vez el crecimiento de uno, de saber que no nada más es confort, ¿no? Confort, sino también existe Cuba, existe Oaxaca. Entonces todo eso también hace que los jóvenes poco a poco se vayan acercando. Y usted sabe que de repente es difícil atraer a los jóvenes, pero han estado viendo mucho y más con las actividades que hemos estado teniendo en el Teatro del Pueblo, eso nos ha jalado y ya por consiguiente pues se van a visitar todos los puestecitos, a ver qué hay. Entonces es como una manera de conocer cosas diferentes, atrayéndolos por eventos padres, pero se dan cuenta que tenemos una cultura muy rica, ¿no? Fuera y dentro de nuestro país. Entonces sí ha habido participación. Yo también invito a todos mis amigos, universitarios, aquí que conozcan, ¿no? Y que sepan que como fue es muy bonito, que tenemos muchas cosas preciosas cerca, ¿no? Porque siempre queremos irnos a otros lados y así, pero aquí tenemos una riqueza hermosa. Entonces, bueno, también que conozcan y les ha encantado, ¿eh? Pero no, pero sí les ha encantado y se va con muchísimas ganas de volver. Eso es lo importante. Fíjate que yo también, una de las cosas que le quería contar al ingeniero y a la señora Paco Ramírez, que es algo que no se puede evitar comentar. En ocasiones hemos tenido que la vida de un extremo a otro, los países van, y éramos muy anticlericales, porque éramos todos revolucionarios, yo sigo siendo revolucionario, sí. O nos íbamos al extremo de cosas raras de la derecha y todo eso, ¿no? Sin embargo, yo lo puedo ver y lo voy a comentar. Espero que no me vaya a pasar que me voy a decir, pero estaba aquí sentado en una ocasión y cuando una persona de la comunidad le diera varios apoyos al presidente Paco Ramírez sobre distintas cosas, sobre todo faltó que le dieron el pollo y el corazón también para hacer el pollo. Pero de todo lo que vinieron mencionaron el atrio y el techo de una capilla. Y el ingeniero Paco Ramírez contestó, yo estaba de noticia como acostumbro hacerlo, y me dijo a la señora, como presidente municipal no puedo adjudicar recursos para cuestiones religiosas, pero en lo personal vamos a organizarnos con los amigos para... A mí me pareció fabuloso eso, de que se pueda llevar a cabo la formación, los principios morales de la religión, en este caso la católica, en otro caso podrá ser protestante, normalmente todas son respetabilísimas, y al mismo tiempo mantener el principio de un gobierno laico, un gobierno incluyente a todas las
instituciones religiosas, un gobierno revolucionario, ¿qué más en este lugar que tiene que ser afín a la ideología del formador de la patria, que si el padre es Hidalgo, el formador es Juárez y su equipo como el doctor José María Mora? Señor presidente, como fue pasado de los 46 municipios, hacia un municipio que se connota, sin tener la población que tiene Irapuato o Salamanca, o sin tener la violencia que tiene Celaya, o sin tener la crisis del calzón que tiene León. Ahora a lo mejor aparece muy especialmente en el plano, y usted va a llevar esta relación con un gobernador de extracción de otro partido político. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo le hace para llevar también esta relación? Que ya ni le harían algunos presidentes panistas tener también una relación con el gobierno del Estado. No, bueno, yo creo que no haya ninguna dificultad, es simplemente que a lo mejor se nos da de naturaleza, pero la verdad es que todos tenemos que poner de nuestra parte, y el gobernador pone la suya y yo pongo la mía, pero en el mismo sentido, licenciado, ¿qué es lo que queremos? Pues servir a nuestro pueblo. Él tiene como obligación todo el Estado y nosotros el municipio. Y cuando estamos entendidos en el mismo sentido, yo creo que las cosas se dan bien. Sin arrebatos, sin malos tratos, con el respeto que nos debemos de tener, primero como humanos y segundo en el orden del gobierno en el que participamos cada uno, porque nosotros debemos de tomar muy en consideración, y yo creo que el señor gobernador así lo ha entendido junto con un servidor, de que el respeto al 115 constitucional, a lo que es el ayuntamiento, a lo que es el municipio, que tiene como principio su autonomía, él también así lo ha entendido y parece que vamos por eso muy bien, pero deseamos los dos que este municipio, que esta población sea beneficiada en su totalidad, porque necesitamos mucho y necesitamos darnos las manos los tres niveles de gobierno, los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y todos estamos participando con ganas y sin resquemores, sin malas intenciones. Yo creo que los juegos políticos se deben dar en su momento, pero para servirle a un pueblo es todo el tiempo y estar ahí entregados. Y eso no me parece muy bien. Yo creo que vamos saliendo con buen fin, ya vamos a llegar al medio periodo, para el día 9 de abril, y ya estaremos diciendo cumplimos la mitad, que ya es bastante bueno, pero hay mucho que hacer, y pero parece que necesita mucha buena voluntad de las partes, de los órdenes de gobierno, para que los pueblos progresen. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que haya educación, queremos que haya salud, queremos que haya deporte, queremos que haya empleo sobre todo, queremos que haya progreso. Y con estos cuatro factores fundamentales se da. Pero dentro de todo ello debemos de buscar que los servicios que se le llegan a la población se den en tiempo y forma, que tengan su agua, que tengan su energía eléctrica, que tengan drenajes, que tengan vigilancia, que tengan lo fundamental y esencial para que el pueblo pueda desenvolverse con tranquilidad y que le demos nosotros la seguridad de que pueden vivir a gusto y confort, que pueden desarrollar un negocio, una industria, un comercio, porque tienen la garantía de un gobierno que está velando por los intereses de todos y cada uno de los comoforenses. Y yo sé que una palabra clara y una palabra de respeto, y se lo comento porque Manuel Capital pues está muy chiquito y no nos enteramos de todo, la vida de todo el mundo ahí es pública, y me tocó oír en una ocasión en una plática que había, y escuché viniendo de un alto político panista, que el señor gobernador Juan Manuel Oliva en reiteradas ocasiones ha comentado que como fue encuentra a un país que no le da problemas y que trabaja muy a gusto y que se lleva muy bien, siendo que son ideologías absolutamente distintas, aunque coinciden en los principios morales, católicos y todo lo demás. Y dije, pues qué bien, ¿no? Que el señor gobernador, siendo de un partido distinto, de una ideología completamente distinta, se exprese que no digo que más digo verdad, pero qué bueno que como no le da problemas y que trabajan muy a gusto. No es que siempre va a faltar más recursos, ¿verdad? Eso por eso se lo comenté. Y la otra era de que, fíjense que somos una red social, no somos comunicadores, pero hay un medio que nos hace favor de dejar que nos montemos en su página web, que es el Semanario de
aquí nuestro amigo Pedro conoce muy bien, vayan, yo quiero Renato, me vuelve para. Y tiene una página web fabulosa que es www.107.com.mx. El web es todo hecho lo que hago para el lado. Que esta página se ha convertido en la más leída en lo que se refiere a migrantes que están aquí en Estados Unidos, y la autoridad, si usted la abre, puede escribir una sección en la que avise a mi familia que llegué a Chicago, que digan a los morotes de la comunidad, que sabe qué, que llegamos bien. Entonces, aprovechando esto, todos se van a tomar esto, aprovechándose de este medio que tenemos de que se mezclaron en YouTube y que subimos a la página web del día 7. ¿Cómo están los migrantes por allá? Como fue, hay muchos, creo que el gobernador lo había tenido ahorita en algún asunto de migrantes. Usted iba a ir, pero no puede porque iba a ver. ¿Qué nos cuenta del asunto de la migración? No, pues es fabuloso. Ellos están muy participativos con nosotros. Estamos participando en los programas 3x1, pero aparte ellos están muy involucrados ya con nuestra población. Precisamente a propósito de la feria, me estaba recordando ahorita una escena que viví